Vamos a hablar del Código Penal argentino de 1886, que fue el primer código penal vigente para todo el territorio nacional. Recordemos que desde el proyecto Tejedor, que se había encargado desde el Poder Ejecutivo en el año 1862, presidencia de Mitre, junto con el encargo a Dalmacio Vélez Arfiel del Código Civil, ese código Tejedor o proyecto Tejedor fue devuelto por su redactor muchos años después, de modo que recién en el año 1868 se completó la obra de Tejedor, fue sometida a un control o revisión en el Poder Legislativo, recordemos el proyecto Ugarriza García, y cuando se devuelve ese proyecto Ugarriza García 1881, va a entrar en vigencia en la provincia de Córdoba como código penal, mientras que en las demás provincias regía el código Tejedor. Nuevamente en el año 1881 el Poder Ejecutivo Nacional encomienda a la Cámara de Diputados la revisión del proyecto Tejedor para el dictado de un código penal con vigencia para todo el territorio nacional. Es por eso que la Cámara de Diputados encarga a una comisión especial el estudio, el análisis del proyecto Tejedor original, y finalmente el 7 de diciembre del año 1886 se promulga la ley que dicta el Código Penal de la República Argentina con base en ese proyecto Tejedor, redactada por una comisión de códigos. Y a partir de ahí es que la República Argentina tiene su primer código penal, año 1886. Fue el último de los países de Latinoamérica en tener un código penal con vigencia en todo el territorio nacional. Fue ese nuestro primer código, antecedente también del que vamos a ver 1921, actualmente vigente. Y ese código el código de 1886, iba a coexistir con la ley 49, es decir, la ley que preveía los delitos federales. Vamos a ver entonces algunas características de este código penal, no sin antes mencionar los motivos, el por qué se había demorado tanto la sanción de un código penal con vigencia para todo el territorio nacional, 1886. Pensemos que la Constitución de 1853 ya disponía la obligación del Congreso Nacional del dictado de tanto Código Civil como Código Penal, entre otros. Entonces, ¿por qué se demoró tanto tiempo? Bueno, hay quienes consideran que la demora se debió a que por cuestiones políticas no era conveniente a la clase dirigente de aquel entonces la existencia de un código penal, en la medida en que el código, una ley sistematizada, coherente de toda una materia, en este caso de la ley penal, implica siempre no la creación o ampliación del poder punitivo, sino por el contrario, la limitación del poder punitivo. Es decir, cuando existe una ley, un código penal que nos indican solo estos son considerados delitos, solo estas conductas son consideradas delitos, entonces lo que ocurre ahí es que se produce una limitación del poder punitivo. Claro, dependerá de las características que tenga ese código, pero en general siempre va a significar la sanción de un código penal una limitación al poder punitivo, que de lo contrario, de no existir un código penal, una legislación penal fija, determinada, clara, de lo contrario el poder punitivo se extiende sin límites prácticamente, como lo ha demostrado la historia en distintos lugares. Entonces, tal vez por esa pretensión de la clase dirigente en aquel momento de intentar seguir dominando o manteniendo el poder, controlando a los considerados vagos y maleantes, así se los llamaba, y las leyes expresamente lo mencionaban así, con la idea de mantener entonces al margen a esos considerados vagos y maleantes, a quienes se destinaba a los controles de frontera como sanciones. No había sanciones de prisión fijas determinadas en la ley. Lo que se hacía era mandarlos a las fronteras a fines de
de servir como especie de gendarmes o soldados. Entonces, esa pretensión de mantener el poder punitivo de parte de la clase dominante tal vez haya sido el motivo por el cual no se apuró, no se urgió la sanción de este Código Penal que recién en el año 1886 iba a existir en la República Argentina. Vamos a ver algunas características de este Código Penal que, adelanto, fue tomado como base del proyecto de Tejedor. Hay muchas cosas, muchas características. La organización, la estructura que está copiada del Código Tejedor, pero tiene algunas particularidades que merecen alguna reflexión. El código se dividía en dos libros. Libro primero, parte general; libro segundo, parte especial. En eso no hay novedades. La parte general a su vez se dividía en dos secciones. En esto también ya lo hemos visto a los proyectos anteriores. La primera parte trataba sobre la voluntad criminal, tentativa, autoría y participación y la culpa. La segunda parte trataba de las penas, es decir, las clases de pena, motivos que la excluyen, atenuación, agravación y de la prescripción. En este sentido, muy similar al Código Tejedor. ¿Qué características tenían las disposiciones de esta parte general? Bueno, al igual que el Código Tejedor, se presumía la voluntad criminal. Esto estaba previsto expresamente en los artículos 4, 6 y 7. La tentativa tenía una pena disminuida en relación al delito consumado. En materia de culpa se seguía el sistema de número abierto también, igual que los proyectos anteriores. Se distingue entre culpa grave y culpa leve con distintas penas. Esto está entre los artículos 15 a 17. Es curioso ver que muchos de los supuestos específicos, tanto de los mencionados como de culpa grave como de culpa leve, serían actualmente considerados por la dogmática penal o por la ciencia penal, considerados como supuestos no punibles, porque se habla de casos en los que, por ejemplo, cuando la acción cometida por imprudencia no tiene sino una relación lejana con el resultado, eso se considera culpa. Actualmente seguramente ese resultado no se podría imputar objetivamente a una conducta humana. Otro supuesto, menciono textualmente artículo 17, inciso 2, cuando por un defecto físico o afección moral no se encuentra el individuo en las condiciones generales para conocer las consecuencias del acto. Eso también era considerado como un supuesto de culpa, como tal punible. Pensemos que un caso así hoy, por el principio de culpabilidad, por el principio constitucional de culpabilidad, no podría ser considerado punible. Tercer supuesto, cuando el agente se ha visto obligado por circunstancias urgentes que no se le pueden imputar a tomar una resolución súbita. Bueno, si el mismo texto dice que no se le puede imputar esa conducta concreta, hoy diríamos eso es afectación al principio de culpabilidad. Bien, estos son algunos de los ejemplos que quería mencionar, simplemente para reflejar el estado de la dogmática penal en aquel momento, ¿no? Se distinguía entre autores principales, cómplices y encubridores, en este sentido igual al proyecto Ugarriza García, como lo hemos visto. También se definía el complot y la banda, al igual que en el Código Tejedor. En el artículo 29 se preveía la posibilidad de dejar sin pena a los partícipes de un complot que no hayan cooperado a la ejecución del hecho y que lo denuncien antes de esa ejecución. Esto ya puede ser considerado como un antecedente de algún delito que tenemos actualmente en el Código Penal argentino. Los cómplices se dividían en dos grados con penas diferentes. El encubrimiento se sancionaba aparte, pero también dentro de la parte general, en este sentido muy similar al proyecto Ugarriza García. En la segunda sección se hablaba de las penas. Tenía una gran similitud con el Código Tejedor, esta parte de este Código Penal. Estaba incluida la pena de muerte para los delitos más graves, claro, pero estaba prevista la pena de muerte en nuestro primer Código Penal argentino. Las causas eximentes de pena eran similares también al Código Tejedor, aunque hay ya varias modificaciones de varios institutos que van a tomar el perfil con el que lo conocemos actualmente en el Código Penal
argentino. Por ejemplo, el estado de necesidad justificante ya tiene la misma redacción que tiene en nuestro artículo 34 del Código actual. La fuerza física irresistible va a estar prevista del mismo modo. El cumplimiento de un deber, ejercicio de un derecho y la legítima defensa propia o de terceros va a tener una similitud o yo diría un gran parecido, casi exactamente igual al código actualmente vigente. Las circunstancias agravantes y atenuantes se mencionaban, por ejemplo, la relación del autor con la víctima, traición, alevosía, uso de confianza, astucia, precio, promesa, es decir, ya son supuestos que veníamos viendo en los proyectos anteriores. La reiteración y la reincidencia, que para los proyectos anteriores eran considerados supuestos de agravación de la pena siempre, no van a tener el mismo tratamiento en este código, sino que en este código, en el código 1886, ya el sistema de reiteración de delitos se va a ir pareciendo, se va a ir asemejando al sistema de concurso de delitos como lo conocemos en la actualidad. Recordemos que la reiteración de delitos era considerado la repetición de delitos por una misma persona y se consideraban agravantes, es decir, se penaba por el delito mayor y los otros no sumaban, no concursaban, como decimos en la dogmática penal actual, lo que hacían era agravar el delito más grave. Bueno, ya en este código 1886 vamos a empezar a cambiar el sistema de reiteración y reincidencia por el sistema de concurso de delitos. Ya se nota acá un cambio que se va a ver más claramente en el código 1921 y los proyectos anteriores a 1921. Finalmente, en la parte general estaba también el régimen de la prescripción, los motivos de interrupción de la prescripción, al igual que el proyecto Ugarriza García, eran la comisión de otro delito y todo acto directo del procedimiento contra la persona del delincuente, es decir, todo acto de impulso procesal de la acción penal. En el libro segundo estaban los delitos en particular, la parte especial. Este libro segundo también tenía dos secciones. En la primera parte, o en la primera sección, los delitos contra bienes jurídicos individuales. Acá el código vuelve al sistema tejedor, se aparta del proyecto Ugarriza García, vuelve al sistema tejedor, sistema del código Baviera, es decir, comienza la parte especial con los delitos contra la vida. Comienza la parte especial con el delito de homicidio. Y en la segunda sección del libro segundo vamos a encontrar los delitos contra bienes jurídicos públicos, o le llamaríamos hoy bienes jurídicos supraindividuales, los delitos contra el Estado, la administración pública, contra la fe pública, etc. Bien, la primera parte entonces de la parte especial empieza con el homicidio. Hay homicidios agravados por el vínculo, por el precio, alevosía, por utilizar veneno, por matar mediante incendio o descarrilamiento. Todos estos casos de delitos agravados, de homicidios agravados, tenían pena de muerte. Al igual que en el Código Tejedor, había atenuantes para el homicidio, con una pena de hasta 3 años de prisión, si la víctima había provocado el acto homicida con ofensas o con injurias al autor del homicidio, algo parecido a lo que sería un supuesto de emoción violenta. Digo parecido, no es exactamente lo mismo, claro, pero para asemejarlo a algún instituto del código actual podríamos vincularlo o compararlo con el homicidio en estado de emoción violenta. Esta disposición ya la tenía el código Tejedor, como habíamos visto. En el artículo 98 estaba previsto el delito de homicidio en riña. El abuso de arma de fuego se incorpora acá y además en este código con el texto tal como lo conocemos actualmente en el artículo 104 del Código Penal actual. El infanticidio también estaba previsto como un homicidio atenuado. El aborto estaba previsto como delito y se diferenciaba según se haya tenido o no el consentimiento de la mujer embarazada, y se agravaba cuando resultara la muerte de la mujer embarazada. Ya tiene un parecido, este sistema de la punición del aborto ya tiene un parecido con el original del Código 1921. También estaba previsto el aborto preterintencional, el de la propia mujer.
pero existía un atenuante, así como existía atenuante para el infanticidio, o sea, era un homicidio atenuado. El infanticidio, también el aborto se atenuaba cuando la mujer lo hacía para ocultar su deshonra. En este código está el antecedente de la primera parte del artículo 86 del Código Penal argentino de 1921, es decir, la responsabilidad penal de los médicos, cirujanos, parteras en el aborto, a quienes se considera con la misma pena que los autores. Bueno, la misma redacción del Código 1921 tiene este Código 1886. El delito de duelo estaba previsto también de manera similar al Código Tejedor. Las lesiones se penaban según el resultado producido, también similar al Código Tejedor. Los delitos contra la honestidad, ya se van a llamar delitos contra la honestidad, comprendían el adulterio, violación, estupro, rapto, entre otros. Y se distinguía la gravedad del delito. Por ejemplo, en el caso del adulterio, el delito de la mujer consistía en un solo acto de infidelidad. El adulterio del hombre tenía que ser tener manceba dentro o fuera de la casa conyugal. Es decir, no bastaba ya con un acto de infidelidad, como si lo preveía en forma atenuada el proyecto anterior. Entonces, para la mujer el adulterio era tener una relación de infidelidad, para el hombre era tener manceba dentro de la casa o fuera de la casa conyugal. Manceba significaba tener un amante a quien además debía mantener económicamente. La violación era el acto de aproximación sexual, en este sentido el concepto similar a los proyectos anteriores, acto de aproximación sexual, aunque no llegue a consumarse, lo decía expresamente el texto de la ley. Se exigía fuerza o intimidación, o que la mujer fuera menor de 12 años o se hallare privada de razón o de sentido. Se agravaba también en caso de que la mujer fuera mujer casada o menor de 12 años, o mujer honrada, o si resultaba la muerte de ella. Fíjense que las agravantes en muchos de estos casos, como por ejemplo si la mujer fuera casada, la violación es más grave. Esta agravante tiene que ver con una ofensa al marido. Esa era la explicación de por qué en el caso de mujer casada era más grave la violación. Era más leve la violación que cualquiera en el caso de víctima prostituta. Lo vimos en el Código Tejedor. El rapto tenía una pena diferente cuando la mujer era casada también. Se diferenciaba en el rapto si había o no consentimiento de la mujer. Si la mujer consentía el rapto, igual era delito. Fíjense, la idea de que valía más el honor del marido que el consentimiento de la mujer. Los matrimonios ilegales, de manera igual a lo que estaba previsto en el Código Tejedor. También los delitos contra las garantías individuales, de manera muy similar al Código Tejedor. En los delitos contra la propiedad, ya una curiosidad o un dato para destacar es que se comienza a distinguir el hurto del robo de modo similar a como lo conocemos actualmente. Es decir, el hurto va a ser la sustracción clandestina de cosa ajena, sin violencia, sin intimidación o sin fuerza en las cosas, que si se diera alguna de esas tres características ya sería robo. A su vez el robo se agrava por distintos motivos, por ejemplo el homicidio en ocasión de robo, el despoblado, la banda, el uso de armas, similares a lo que conocemos actualmente. Se agrega acá el delito de sustracción extorsiva de cadáveres en el artículo 195 por un hecho puntual ocurrido años anteriores en el cementerio de Recoleta en Buenos Aires, que se había sustraído un cadáver, se pedía un rescate por él. Como eso no estaba previsto como delito, entonces se tuvo que liberar a los acusados y eso provocó un gran escándalo social en aquel momento. Por ese motivo es que se agregó expresamente el delito de sustracción extorsiva de cadáveres ya en este Código 1886. En la segunda sección de la parte especial, los delitos políticos y los delitos peculiares a empleados públicos, o sea, lo que hoy conocemos como delitos contra la administración pública, tenían un tratamiento muy parecido al proyecto Tejedor, igual que los delitos de falsedades,
los delitos contra la salud pública. En todos estos casos no hay modificaciones prácticamente en relación a lo que hemos visto anteriormente.